Lo que empezó siendo el caso Koldo es ya el caso Ábalos, una red que, según sabemos, ha llegado hasta el mismísimo gobierno. Mezcla asuntos de lo más dispar, del material sanitario a la novia de un político, pasando por las maletas de Delcy Rodríguez y el oro de Venezuela. Mentiras, corrupción y poder en una trama que salpica al uno, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 15 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Un pequeño adelanto antes de empezar. José Luis Ábalos ya está preparando su defensa. Según publicamos hoy, aquí, en El Mundo, deja una frase a tener bastante en cuenta. Ya no le debo nada al PSOE ni a nadie. Y ahora toda la cronología que nos ha traído hasta aquí, hasta este punto. Esteban Urreiztieta es el jefe de investigación del Mundo. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Javier? El informe que se le ha remitido a la Audiencia Nacional, informe de la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, deja muy a las claras a qué se dedicaba esta trama, que tiene todo tipo de ramificaciones. Va del famoso Delcigate a las mascarillas con los presidentes socialistas de Baleares y Canarias, con el material sanitario, por ejemplo, hasta el corazón casi, podríamos decir, del Estado. La trama se dedicaba inicialmente a la venta de material sanitario en el peor momento de la pandemia y se convirtió en el principal proveedor del Ministerio de Transportes y posteriormente de otros ministerios y comunidades autónomas. Pero la trama se dedicaba a muchas más cosas, hasta el punto de que vamos viendo casi que las mascarillas, que era el punto de partida, pues va a tener un protagonismo, un papel casi accesorio. Vemos a la trama operando con hidrocarburos, comprando oro en Venezuela, llevando a cabo operaciones inmobiliarias e infiltrándose nada menos que la mismísima Guardia Civil. Víctor. ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa? ¿Te cuentas? ¿Cómo estás? Pues nada, bastante jodidillo, pero bien. ¿Estás con... ¿Se ha empeorado la cosa de lo que me dijiste ayer? Está jodido. Joder, tío. Pero bueno, esto... Ya, pero eso hay que arreglarlo, Rubén, tío. Sí, ya ves, por eso... Este es el comandante Rubén Villalba. Era su peón dentro de la Guardia Civil, al que la trama llegaba a pagar 2.000 euros mensuales. Es decir, que lo tenían a sueldo y que cobraba por gestiones para ayudar a esta red. Esta es una conversación grabada entre Villalba, que fue agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela, y Víctor de Aldama, muy importante, que es el personaje clave, podríamos decir, pues en este caso. Aldama, el Gomina, es quien lideraba la trama. Ahora mismo está en prisión preventiva, lo está por otra cuestión, el fraude de más de 180 millones de IVA en el sector de los hidrocarburos. Se le han encontrado, por cierto, más de 70 millones de euros en el extranjero. Aldama, Esteban, la UCO lo define como el nexo corruptor. Víctor de Aldama es un empresario que él no tiene ningún problema en reconocer que se dedica a la intermediación, es decir, es un comisionista. Apareció con las mascarillas, intermediando con material sanitario y llevándose una comisión de 5,5 millones de euros. Es un empresario que además compró el Zamora Club de Fútbol, que vendió hace apenas unos meses. Es un empresario que tiene negocios de restauración, que ha llevado a cabo operaciones inmobiliarias y que aparece también en esta rama de los hidrocarburos de nuevo, y así lo reconoció en su reciente declaración, presentando clientes y cobrando la consiguiente intermediación. Es un tipo mucho mejor relacionado de lo que pudiera parecer en un principio. Hemos visto en el último informe de la UCO cómo se chateaba y negociaba la compra de oro con Delcy Rodríguez, con la mismísima vicepresidenta de Venezuela, que tenía acceso directo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que tenía una magnífica relación con su asesor personal Koldo, que era asesor de Globalia y que intervino para conseguir el rescate de la aerolínea, que negoció también con el gobierno venezolano el cobro de la deuda, que nunca se llevó a término, pero desplegó sus contactos para que Globalia recuperara los 200 millones de dólares que le adeuda el gobierno venezolano. Es decir, es un personaje absolutamente nuclear en toda esta historia
y con una relevancia, insisto, mucho más importante de lo que parecía en un principio. El asunto de Globalia es también muy importante dentro de todos estos personajes y ramificaciones. Aldama consiguió una inyección de 435 millones de euros del gobierno para rescatar Air Europa, que es una aerolínea propiedad del grupo Globalia. En las conversaciones investigadas se cita a Pedro Sánchez, hablan del 1, en este caso el número 1, y esto pues está relacionado también con su mujer, con Begoña Gómez, que está relacionada a su vez con el CEO de la compañía, con Javier Hidalgo, con quien se reunió por el asunto de la financiación de su actividad profesional, aunque es cierto que la Audiencia de Madrid ha dejado este asunto fuera de la investigación a no ser que aparezcan nuevos datos. ¿Teme que puedan imputarle en las próximas horas? No, realmente era de esperar. ¿Usted teme que en las próximas horas se puedan conocer más detalles de ese informe de la UCO? No lo sé, porque todo se está revelando y en todo caso pues podré defenderme mejor que hasta ahora. A estas alturas yo creo que estamos ya directamente en el caso Ábalos, ¿no? Ante el caso Ábalos, de nombre José Luis, mano derecha de Pedro Sánchez durante muchos años. Le ganó las primarias para volver a liderar el Partido Socialista, para volver a la Secretaría General. Le ganó también la moción de censura para llegar a Moncloa y estaba al frente del ministerio con más presupuesto de todos. De todo eso salió de forma muy extraña y ahora ya es casi esa persona, ¿no?, de la que usted me habla. Ábalos fue suspendido de militancia del partido y ahora está al borde de la imputación y en este momento pues ya está preparando su defensa, como decía antes. Ha dicho a algunos excompañeros que no le debe nada al partido, que no le debe nada ya al PSOE ni a nadie. Y el caso es que en el partido pues hay bastante miedo a todo lo que pueda aparecer en su móvil. A ese móvil la justicia pues podría tener acceso por su imputación. Te pregunto directamente, Esteban, ¿va a ser imputado, va a ser investigado José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo? Tiene en estos momentos todas las papeletas, lo va a pedir la Fiscalía. El informe de la UCO es pues un clavo en su ataúd, es de una dureza extraordinaria, le atribuye algunas operaciones que de confirmarse serían constitutivas de delitos de cohecho y por lo tanto su futuro está en el Tribunal Supremo, tendrá que declarar como investigado y tendrá que aclarar todas estas operaciones que hasta ahora siempre había negado, porque uno de sus mantras, una de las cuestiones que ha repetido hasta la saciedad, es que él se puede defender de todo, que no tiene nada que ocultar y sobre todo que nunca se ha enriquecido personalmente. Si lo que describe la UCO, por ejemplo, en lo que respecta al pago de un apartamento a su novia, eso echaría por tierra todo su discurso, su argumentario de defensa hasta el momento. Claro, es que la cosa tiene su miga, porque al parecer, Esteban, la trama se encargó de pagarle un piso a su novia, a la novia de Ábalos, de nombre Jessica, pero no solo eso, sino que también viajes y hasta 2 contratos con empresas públicas. Eso es así, y ese es ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene José Luis Ábalos. Yo tuve la oportunidad de hablar con él recientemente. Sigue insistiendo que él no tenía conocimiento de esas operaciones, que él rompió con esta chica en el año 2019, que puede acreditar que no volvió a tener contacto con ella y está dispuesto a exhibir los mensajes y demás, pero en cualquier caso, si su asesor personal ha participado en el pago o ha intermediado para que se le pague un apartamento a su novia, por mucho que ya no lo fuera en ese momento, pues es un problema de primera magnitud para el exministro de Transportes. Otro de los personajes clave en la trama es Koldo García Izaguirre, mano derecha, asistente, guardaespaldas y hombre para todo, creo que lo define bien, de José Luis Ábalos. Alabado Koldo incluso por el propio Pedro Sánchez en su momento, hace unos años, un hombre llegado, digamos, de los bajos fondos, inseparable de Ábalos, al que tú, Esteban, pues has podido conocer bien, lo has entrevistado en su ambiente, por así decirlo. Ahora estamos ya, decía, ante el caso Ábalos, pero ¿qué hay del papel de Koldo García en todo esto?
bajo esa figura de asesor personal, que es bastante poco habitual en los cargos públicos españoles, llegó a tener un poder extraordinario, ¿no? Se está desbrozando ahora en la investigación de la Audiencia Nacional cómo se llevó a cabo la contratación de la empresa Soluciones de Gestión, que es la que aparece en el epicentro de la trama, y en paralelo aparece la figura de Koldo como una persona, bueno, pues que decidía a qué empresas había que contratar, las cuantías, que tenía interlocución directa no solo con los empresarios, sino con presidentes de comunidades autónomas. Hemos visto ahora los mensajes con Francina Armengol, con Ángel Víctor Torres. Es decir, Koldo García llegó a tener un poder muy, muy relevante en el Ministerio de Transportes, por encima de la escala, digamos, funcionarial. Bueno, muy buenas tardes a todos estos invitados especiales que han venido del mundo. Vamos a volver unos cuantos años atrás en esta historia. En la madrugada del 19 al 20 de enero del año 2020 tuvo lugar uno de los hechos más polémicos, por así decirlo, de los que afectan a este gobierno. Aquel día Delcy Rodríguez, que es la mano derecha de Nicolás Maduro, pisó suelo español junto con sus maletas. Esto es importante porque no podía hacerlo debido a la prohibición que tiene por las políticas represivas del régimen venezolano. La recibieron allí, Ábalos y Koldo, en Barajas. Al parecer también estaba casualmente Aldama y en su momento lo negaron todo, hasta el propio presidente del gobierno negó todo lo que ahora sabemos. Te pregunto, Esteban, por lo que sabemos de lo que pasó aquella noche. De momento lo que sabemos, Javier, es que todos han mentido todo el tiempo. Hasta ahora nos habían contado que Delcy Rodríguez llegó una noche a Madrid, que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, que saltaron todas las alarmas porque era una personalidad que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen y que por lo tanto el gobierno de España tuvo que articular una operación de alta diplomacia para evitar que pisara territorio español y que por lo tanto tuviera que ser arrestada. Pero lo que hemos descubierto ahora es terrorífico, es que no solo es mentira que viniera por sorpresa, es que tenía una agenda de una semana en Madrid confeccionada por Víctor de Aldama con reuniones con empresarios, con políticos, con ministros, incluso con una fiesta sorpresa al final de ese periplo. Y sobre todo, lo más escalofriante es que 4 días antes de la llegada de Delcy, José Luis Ábalos le manda un mensaje al presidente del gobierno y le dice: va a llegar la vicepresidenta de Venezuela, va a ser un viaje privado y nos interesa, entre otras cosas, porque Duro Felguera, la empresa asturiana, tiene una deuda muy importante con Venezuela y vamos a ayudar a que la recupere. Y Pedro Sánchez dijo bien, dio su beneplácito, como subraya la Guardia Civil. Por lo tanto, el gobierno en pleno mintió por completo, diseñó, organizó el viaje de Delcy a España, aun sabiendo que estaba sancionada por la Unión Europea y que no podía entrar en nuestro país. Y en las maletas que había, Esteban, se ha hablado de oro, no sé, había oro, tiene que ver con Aldama. Yo lo que sé es lo que me contó Koldo, que Koldo sí que estaba allí a pie de pista. Cuando en El Mundo le preguntamos hace unos meses en la gran entrevista que le hicimos por esa cuestión, por las maletas, él dijo que había 12, 6 grandes y 6 pequeñas que bajaron y volvieron a subir. Él negaba la posibilidad de que contuvieran oro. Él decía, con su estilo rudimentario tan característico, dijo: pero ¿cómo van a llevar oro? Si llegan a llevar oro, el avión no podría despegar del peso que contendría la bodega. En cualquier caso, el contenido de esas maletas sigue siendo una incógnita, pero lo que sí sabemos, y también por el último informe de la UCO, y en referencia a ese metal precioso, es que Víctor de Aldama se chateaba, se mensajeaba con Delcy Rodríguez precisamente para comprar oro en Venezuela. En relación con el segundo asunto, sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire,
Pedro Sánchez llegó a Moncloa, si lo recuerdas, apoyando la moción de censura contra Rajoy en la necesidad de acabar con la corrupción. Hoy esto pues casi suena un tanto paradójico, ¿no? Hay quien apunta incluso que el caso Begoña y que su sobreactuación, la actuación del presidente con el caso de su mujer, pues sirve un poco, ¿no?, para tapar todo lo demás. Con todo lo que sabemos, Esteban, con todo lo que tú acabas de contarnos, ¿salpica la corrupción al presidente? Hombre, por supuesto, si es que ya hemos visto y hemos acreditado, gracias a los hallazgos de la Guardia Civil, que el presidente del gobierno mintió en este asunto, ¿no? Más allá de que luego se pueda derivar algún tipo de consecuencia judicial. Pero de momento lo que se acredita es que mintió. Mintió él, mintió Armengol cuando dijo que a Koldo no lo conocía, mintió Ángel Víctor Torres cuando publicamos la entrevista con Koldo, y Koldo dijo que había negociado con Ángel Víctor Torres y Ángel Víctor Torres hizo un desmentido negando la mayor y demás. Es decir, como te he dicho antes, mintieron todos todo el tiempo. Es un resumen, creo, bastante acertado, diría perfecto incluso, pues para todo esto. Esteban, gracias por explicar este caso que tiene tantas ramificaciones y que es un tanto difícil de condensar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ya lo sabes, puedes escuchar El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. En este caso, este capítulo ha sido posible gracias a Esteban Urreiztieta. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.